Pulso económico del lunes, que como es tradicional vamos a iniciar el programa echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35 en un día de misiles, en fin, de drones y de todas esas cosas. Esto es para pellizcarse. El IBEX cierra en 0,01% arriba, el índice general 10.687,2. Algunos valores incluso pues sacan algo más de ventaja. Inditex 1,44 arriba, BBVA 1,19 arriba, Sabadell 0,90 arriba. En el lado del rojo, en el lado donde preponderan los vendedores, Solaria la que más, 3,60 arriba, Acciona Energía 2,78 abajo, he dicho antes arriba Solaria y es abajo, ya me perdonarán. Y en tercer lugar Celnex, que se deja en la sesión 2,29. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que seguro más les van a interesar en la tertulia de análisis económico, la que mantenemos cada tarde aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Y en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar, como no, de la marcha de los mercados. Busquen el que quieran. Los petroleros, el Brent, el West Texas, los futuros petroleros, las bolsas. Resulta que el precio del petróleo incluso ha bajado después del ataque de Irán. Ya saben, 300 drones y misiles contra suelo israelí. El mundo está al borde del precipicio. Hay una gran incertidumbre. Sin embargo, pues aquí no, parece que no pasa nada. Y eso que Hormuz, el estrecho de Hormuz, sobre el cual puede ejercer un control negativo Irán, pues resulta que por ahí pasa una quinta parte de las reservas, o mejor dicho, del consumo petrolero mundial. Y en segundo lugar hablaremos de la gran banca porque parece que esta decisión, la inercia de tipos de interés altos, le puede suponer a la banca más de un 15% de ganancias. Y veremos que hoy los bancos no se han comportado para nada mal. Les presento a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con todos. Bienvenido. Ustedes. Y don Joaquín Robles, analista de XTB. Buenas tardes y bienvenido, Joaquín. Buenas tardes, muchas gracias. No sé si juntar la primera y la segunda de las preguntas. Hoy algunos temíamos, por lo menos que el petróleo enseñara la garra, por lo menos que los futuros se hubieran desviado considerablemente, y oye, tranquilidad, como si no hubiera pasado nada. No termino de entenderlo. Juan. Bueno, pues yo creo que en primer lugar lo que existe el convencimiento, otra cosa es que se cumpla o no, se ha descontado que este proceso afortunadamente no va a ir a más, que el ataque de Irán ha sido más bien simbólico, que se espera que prevalezca la opinión norteamericana de que no haya contraataque, que Israel siga siendo en este sentido la víctima y por tanto que no vaya a más, porque si no evidentemente tiene que ver y tendría que impactar en el mercado de petróleo. Pero luego por otro lado hay que tener en cuenta otras circunstancias, que lo decía, que es que Estados Unidos puede seguir incrementando la producción de petróleo a través del fracking. Es que Arabia Saudí ya lo ha hecho y, por tanto, no hay grandes problemas en el mercado. Además, Rusia está poniendo bastante cantidad de barriles en el mercado. Yo creo que 89 ya es una cifra alta. Yo pensaba que se iría estabilizando alrededor de los 80 y, por tanto, yo creo que esa es la prima que se está descontando de incertidumbre. En cualquier caso, ¿qué incertidumbre? Por supuesto, no se ha visto en las bolsas, hay mucha liquidez y las empresas hasta ahora están dando magníficos resultados. Pero hay que tener en cuenta una circunstancia. El oro, que es un referente muy significativo, es un valor refugio, o el valor refugio por excelencia, está batiendo todos los récords históricos. Hoy estaba en 2.211 euros la onza. Bueno, pero, oiga, vamos a ver, resulta que hay tensiones petroleras, el viernes estaba a más de 90 y después del ataque de Irán con 300 drones y misiles está a 89, esos son los precios de referencia para los europeos. Joaquín. Sí, quizá este último ataque los inversores no le han otorgado tanta credibilidad, no se espera que de momento este conflicto vaya a escalar todavía más. Es verdad que, claro, durante los últimos meses hemos convivido con un conflicto entre Israel y Hamás que no ha afectado tanto a los precios del petróleo. ¿Por qué? Porque sí, están en una zona complicada, pero ninguno de los dos son grandes productores de petróleo. Irán es algo distinto. Ahora mismo está produciendo alrededor de 3,6 millones de barriles diarios, lo que representa el 3,5% de la producción a nivel mundial, y sobre su estrecho pasan, como bien has dicho antes, 21 millones de barriles. Eso ya
ya es un quinto, ¿no?, de la producción mundial, por lo que sí que es muy representativo. Y hay que tener cuidado, porque en el caso de que escalara este conflicto, que parece que de momento no lo va a ser, por un lado podríamos tener como se paraliza cierto tránsito por ese estrecho, luego también por consecuencias derivadas del conflicto ya no produce tanto, por lo que hay una reducción de oferta, o porque vuelven las sanciones. Cuidado que durante estos últimos años Estados Unidos le ha ido permitiendo producir más a Irán porque había escasez de petróleo, pero ahora podríamos empezar a ver nuevas sanciones. El petróleo está alrededor de los $90, es verdad que se ha ajustado esa oferta y la demanda porque se prevé que en el segundo semestre del año vaya a crecer la demanda de petróleo mientras sigue esa contracción de la oferta por parte de la OPEP y sus socios, y no me extrañaría que volviéramos a ver volatilidades y ataques a los 95 y $100 por barril. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, valoraba de esta forma la calma con la que los mercados se han tomado lo que pasó sobre suelo israelí. Podríamos pensar que los mercados habían anticipado esta situación del fin de semana, porque ya vimos a finales de la semana pasada un cierto incremento en los precios del petróleo. De hecho, han reaccionado en cierto modo ligeramente a la baja esta misma mañana. Yo creo que esto es una señal efectivamente de una cierta calma también ante la reacción de los principales líderes internacionales, señalando su voluntad de evitar cualquier escalada del conflicto en la región. Bueno, pues esperemos, de verdad, esperemos que esto no vaya más y hay que dejarlo. Es verdad que estamos viviendo en una contienda casi permanente desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero a corto plazo se han producido efectos negativos sobre los precios, inicialmente de la energía y de los cereales. Posteriormente ha venido el asunto de Gaza, que es verdad que no son productores, pero sí que tuvo una incidencia muy directa sobre el Mar Rojo, sobre ese tráfico de petroleros en el Mar Rojo, y ahora, pues evidentemente, tanto puede tener efectos sobre la producción en Irán como sobre el estrecho de Hormuz. Pero yo creo que es muy importante recordar que hay alternativas al petróleo, que ya no se produce esa concentración en la oferta dentro de la OPEP como sí se producía en el año 73, cuando la guerra del Yom Kippur. Es que al final seguimos repitiendo la historia, porque hay que recordar, en ese caso fue contra Arabia Saudí, que yo creo que en este momento está siendo el gran perdedor económico de la situación y por tanto es el que tiene que obtener divisas como sea. ¿Y cómo? Aumentando la producción de petróleo, porque es el gran productor. Bueno, vamos con datos europeos. Eurostat ha publicado hoy datos de la producción industrial de la zona euro. Mejoran un poquito, pero siguen demostrando una gran debilidad industrial. En lo que toca a España, mejoran un poquito más, 3,5%, la mayor subida de los países de la Unión Europea en febrero. Sí, pero efectivamente lo que sucede es que hemos pasado unos meses malísimos en cuanto a la producción industrial. Yo creo que aquí hay un problema estructural de fondo, no estamos hablando de mera situación coyuntural, lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. La industria europea y por tanto la española está lastrada en gran medida por la Agenda 2030, por las limitaciones medioambientales a la producción, y eso no va a tener solución mientras no se modifique y se lleven a cabo reformas estructurales. Eso yo creo que es la clave fundamental. Y por otro lado, que le ha penalizado durante un cierto tiempo, energía cara, precios de energía cara, ahora le beneficia, pero en cualquier caso la demanda está en gran medida bajo mínimos, sobre todo la europea, tras la política monetaria restrictiva de subida de tipos de interés. La demanda interna está en mínimos y por eso los bienes de consumo duradero se han hundido, tanto en Europa como en España hasta el mes de febrero, porque hay que tener en cuenta que el dato tan espectacular del 3,5 es del mes de febrero, tras un mes de enero casi de estancamiento y tras unos meses de caída. Por tanto, yo veo con enorme preocupación el sector industrial. Es verdad que se acaba de producir un informe y publicar de Rostec que pone de manifiesto que probablemente sea un sector que genere empleo a lo largo del año 2024, por la demanda creciente que necesita de ingenieros y de obreros especializados. Joaquín. Sí, es verdad que el dato español se ha comportado mejor que el de la media europea, pero la producción industrial sigue preocupando. Ha estado muy lastrada, como bien decíais, por la subida de los precios energéticos, por la debilidad de la demanda de China, y luego lo que hemos visto es que el año pasado parecía que estaba recuperando desde esos mínimos y a finales del año pasado, inicio de esto, hemos visto cómo ha vuelto a caer, sobre todo en el caso de Alemania, que quizás es el que más preocupa en estos momentos. Pero es que además es sorprendente, es que lo hemos comentado usted y yo en muchas ocasiones, cómo se puede penalizar a un sector tan importante como
como el sector del automóvil. ¿Y qué está ocurriendo? Que el sector del automóvil en Europa se está hundiendo frente a otros competidores, incluido China. Nos estamos pegando un tiro en el pie y en este caso se lo estamos pegando fundamentalmente al sector agroalimentario, como ya hemos visto en muchas ocasiones, y al sector industrial, que es el que no levanta cabeza, pero es que en las autoridades europeas están casi empeñadas en que no levante cabeza. Vamos con algunos nombres propios de la bolsa española. Es el caso de la banca, del sector de la banca, porque esta especie de inercia con los tipos de interés que continúan altos un mes más, 2 meses más o quién sabe cuánto tiempo más, va a significar un incremento del 15,6% de las ganancias de la banca. ¿Cómo se han portado los bancos? Bien, es verdad que vimos ligera corrección durante la semana pasada porque ya parecía que el Banco Central Europeo mostraba su predisposición a recortar los tipos en la reunión de junio. Eso puede significar estrechamiento de márgenes, pero bueno, nos encontramos ante la antesala de la presentación de resultados del primer trimestre. Este jueves lo hará Bankinter y se esperan muy buenos resultados porque la demanda de crédito no se está resintiendo tanto como se esperaba, porque la morosidad sigue muy baja, porque los márgenes siguen muy altos y bueno, yo creo que son buenas noticias para los accionistas. Entre el 10 y el 30% es que están subiendo todas las entidades del IBEX 35, es probable que volvamos a escuchar nuevos aumentos incluso en el pago de dividendo, en programas de recompras de acciones. El problema es ahora mismo para un inversor qué hacer, ¿no? Si estás fuera, entrar parecen precios muy altos porque son máximos prácticamente de la última década y el recorrido parece cada vez más limitado, pero claro, eso también decíamos a finales del año pasado, ya ha subido otro 20%, o sea que cuidado con seguir retrasando los recortes de tipos o que estos sean cada vez más espaciados porque podemos ver otro nuevo récord de ingresos este año. Sí, efectivamente, estamos hablando de unas cifras que pueden ser muy importantes. 6.583 millones de euros es el beneficio que parece que se va a presentar, se va a anunciar en respecto al primer trimestre para las empresas bancarias que cotizan en bolsa. Incluso Unicaja, que era la que iba algo rezagada, ha multiplicado por 3 sus beneficios. De tal manera que en ese sentido es una buena noticia para sus accionistas. Y existe una preocupación importante en cualquier caso respecto a qué fiscalidad al final se va a aplicar sobre los bancos, porque no está muy claro cómo va a ser al final la fiscalidad definitiva que se va a aplicar. Y eso sí que puede generar un efecto negativo. Luego, como muy bien se ha dicho, la morosidad sigue siendo muy limitada. Los tipos de interés probablemente en Europa bajarán en junio y en Europa y en Estados Unidos posteriormente. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otro factor. Ya ha iniciado nuevamente la banca española una política de concesión de créditos hipotecarios. Lo había cortado, para ellos son de las operaciones más rentables y han vuelto a ofrecer aquí básicamente a tipos de interés fijos, jugando con las expectativas de que los tipos bajen. Bueno, acaba de comunicar la SEPI que ha alcanzado un 5% del capital de Telefónica. Ya conocen ustedes el empecinamiento de este gobierno en tomar una silla en el Consejo de Telefónica, si no más de una. Ya lo veremos. De momento, 5% es lo que llegaron al 3%, a veces llevándose fondos que tenían por ser asignados a las comunidades autónomas. Ya veremos de dónde han sacado para llegar al 5%, pero con eso no es suficiente. Quieren bastante más. Iranzo. Sí, pero para mí es indignante, y lo vuelvo a reiterar. ¿Qué hace el gobierno español entrando en Telefónica? Un sector regulado y, por tanto, a través de esa regulación podía haber impedido la entrada de inversores no deseables, se podía garantizar perfectamente la seguridad nacional, la defensa nacional. No es un argumento que se sostenga, eso sí, es una decisión para controlar Telefónica. Y yo me atrevería a decir, y ya lo he dicho en varias ocasiones, que no solo quieren un puesto en el Consejo de Administración. Yo me temo que lo que quiere el Estado es gobernar Telefónica, es conseguir la presidencia. Y eso es inaudito. Pero es que, como en general ha habido poca respuesta ante esta situación, es que ya están anunciando que van a entrar en otras empresas estratégicas, Naturgy, etcétera. Y hoy además han cometido, a mi juicio, otro gravísimo error, aunque luego lo comentaremos, que es el asunto del talgo. Por tanto, el intervencionismo estatal es inaudito. Uno de los grandes avances de este país fue el proceso de privatización de las empresas públicas y ahora se está revirtiendo tristemente la situación. Joaquín. Bueno, y además desde el punto de vista accionarial estamos viendo que a pesar, ¿no?, de los anuncios de STC por hacerse con un 10%, del Gobierno por hacerse con otro 10%, la cotización no termina de remontar y no sobrepasa los 4 euros de manera sostenible.
Yo creo que decepcionó mucho el último plan estratégico, donde el crecimiento de los beneficios y de los ingresos iba a ser tan solo de un 1 o 2%. Siguen basando ese premio a los inversores en el dividendo, pero yo creo que muchos inversores miran a otros sectores, o por lo menos dentro del sector tecnológico, no al de las telecomunicaciones, que sigue muy apalancado y que cada vez tienen menos progresión, ¿no?, en el crecimiento. Bueno, vamos con otras empresas que tienen parte de este mismo lío. Es el caso de Naturgy. Están tratando de hacer equilibrios en la energética los de Criteria Caixa, que tienen un 26,7% del capital, y han anunciado que están hablando con un grupo privado de los Emiratos Árabes de cara a su entrada en el capital de Naturgy en caso de que los fondos GIP y CVC, pues que tienen en total un 40% del accionariado de Naturgy, decidan abandonar la compañía. Esto es el 8º episodio. El anterior fue que Criteria tomaba una participación importante en Telefónica del orden del 5%. Sí, un paso más. Un paso más, porque además hay que tener en cuenta que la presencia del Estado, en este caso, en CaixaBank, es altísima, es del 16%, y que tenía que haberlo abandonado incluso antes del proceso de fusión de Bankia, porque hay que tener en cuenta que esta presencia viene a través de la intervención que hizo en su momento de Bankia. Por tanto, se está utilizando estratégicamente también una entidad con muchos accionistas privados, y a mí me parece lamentable. Luego, por otro lado, Naturgy tiene una serie de problemas. Su plan estratégico, y volvemos, no ha sido bien acogido por los mercados. Por otro lado, se está reestructurando el capital, lo que quiere decir que hay fondos que no están cómodos en esta empresa, y que en este caso, además, sí, de una manera clara, el precio del gas se ha hundido. Va a caer, ¿no? Se ha dividido por 10 respecto al precio del que hablábamos justo el año pasado, de tal manera que eso para ellos también es una pésima noticia. En este sentido, está sufriendo los vaivenes de una empresa privada, pero nuevamente es inadmisible que entre el Estado, bien a través de Criteria, bien a través de una participación directa, porque ha vuelto a firmar, y aquí creado el precedente que es Telefónica, ya cualquier cosa que son sectores estratégicos, que son empresas estratégicas. Y que sean empresas estratégicas no quiere decir que tienen que ser de propiedad pública. Joaquín, ¿cómo ves Naturgy? Sí, además esta incertidumbre accionarial está trayendo muchos problemas. En la acumulada del año cae más de un 20% y gran parte de ello es por la reducción que ha hecho del capital flotante, que ha pasado de un 32% a un 12%. Eso ha hecho que la hayan expulsado del fondo MSCI World, que obviamente tiene mucha representatividad y que esté teniendo tantos problemas. Además, como bien comentaba Juan, ese proyecto Géminis, que tanto tiempo se lleva hablando de él, que tanto han invertido en él, todavía no se sabe. Y bueno, los precios del gas tampoco están acompañando y ha hecho un giro, como muchas otras energéticas, que ven como ya no están rentables las renovables y tienen que irse a negocios que aporten un valor añadido. Entonces, bueno, es una situación ahora mismo complicada que hasta que no traten de solucionarles es difícil que despegue el valor. Bueno, hablemos de Talgo. Talgo es una empresa cuya mayoría de capital está en manos de fondos extranjeros en este momento. Es una empresa a la que le han echado una OPA a los señores de una compañía húngara llamada Magyar Vagon, especializada en asuntos ferroviarios. Al gobierno no le gusta que una empresa vinculada con Víctor Orbán pueda ser la nueva propietaria de Talgo. Tampoco ha sabido hacer el gobierno nada para que no necesite un socio inversor Talgo en el pasado, ¿verdad? Bueno, ahora ya lo que es el colmo es que estén auspiciando una contra-OPA. Han hablado con unos y con otros. De momento no les sale la jugada. Y hoy decía el ministro de Transportes, Óscar Puente, que las razones de que no les guste Magyar Vagon como propietario de Talgo son de carácter militar. No puedo decirlo. Una empresa española. En eso estamos. Quiero que se sea consciente, ¿no?, que esta es una tecnología crítica. Yo he ido a Repúblicas Bálticas hace poco, porque en Repúblicas Bálticas se está desarrollando un proyecto de alta velocidad en el que hay hasta 50 empresas españolas involucradas, ¿no? Y allí me hablaron muy poquito de la red de alta velocidad. Eso se daba casi por hecho. De lo que me hablaron mucho fue de movilidad militar. Y ojo porque el contexto no es fácil y Talgo tiene un material muy sensible. Talgo lo que tiene es un mecanismo para que los ejes de los trenes puedan adaptarse al ancho de las vías, pero eso tampoco parece que sea el desarrollo del siglo XXI. El señor Puente estudió los manuales
muy antiguos, porque hay que recordar que se argumentaba en esos manuales que el ancho de vía español era mayor que el europeo para evitar invasiones, porque se construyó después. Bueno, pues no es cierto. Nosotros que hemos trabajado mucho el asunto de la construcción del ferrocarril en España, el ferrocarril se construye básicamente para ser utilizado con fines mineros, de transporte mineral y no de pasajeros. Y dada nuestra orografía, cuanto más anchos fueron los vagones, más capacidad de carga y más estabilidad ofrecían. Esa es la razón fundamental. Pero es que veo que el señor Puente sigue argumentando esa circunstancia. No es cierto. Realmente Talgo es una gran empresa, pero que ha ido perdiendo algo el tren, sobre todo, nunca mejor dicho, de alta velocidad, y luego, por otro lado, el ajuste de los anchos de vía sobre la marcha tampoco es una tecnología muy sofisticada. Ya llevamos muchos años en diferentes países. Joaquín, además es una situación complicada porque varios de sus principales accionistas sí que quieren vender porque es una compañía que está atravesando dificultades, porque tiene muchos retrasos, porque esos retrasos le van a conllevar multas que van a tener que asumir y que se van a sumar, ¿no?, a la situación complicada que tiene ahora mismo. Pero bueno, el gobierno tiene ese derecho de veto, dice que pueden acceder las empresas extranjeras a toda la información de nuestra red de ferrocarriles y que eso puede ser peligroso, pero la compañía húngara en este sentido lo que quería era venir, invertir más, no cambiar la sede, que los trabajadores siguieran aquí y que además Talgo pudiera empezar a competir por otro tipo de proyectos a nivel europeo mucho más ambiciosos. De momento está en stand-by, veremos en qué queda, pero el problema es que es difícil, ¿no?, encontrar a otra empresa que quiera venir a invertir en Talgo, a no ser que también sea extranjera. Bueno, ya están ahí, los fondos de inversión ya tienen el 40% de la empresa. Bueno, me hace hasta ilusión que hoy podamos hablar de una compañía de la que hacía décadas que no hablábamos, Amper. Se ha disparado en bolsa hasta un 6%. ¿Por qué? Porque el consorcio Airbus ha adjudicado a Amper el sistema de comunicaciones de voz para SIRTAP, que es uno de sus proyectos más novedosos de cara al futuro. Juan Iranzo. Sí, Europa, ante la situación geoestratégica que estamos viviendo, ha decidido invertir cuando menos el 2% del Producto Interior Bruto, ya veremos España lo que hace, en gastos de defensa. Y por tanto eso está animando también en los mercados de capitales a las empresas, tanto directamente de armamento como aquellas tecnológicas vinculadas a lo mismo. Y este es precisamente el caso de Amper. Se beneficia precisamente de ese tirón de algunos proyectos militares. Por tanto, es una alegría que después de tantos años, y todos hemos usado infinidad de productos de Amper, bueno, pues volvamos a hablar positivamente de una empresa que está subiendo en bolsa. Joaquín. Una empresa que el año pasado terminó con beneficios, por fin, cortando una racha de varios años en pérdidas de 2,1 millones. Es verdad que cotiza alrededor de 9 céntimos, hay que tener en cuenta que es una empresa de muy pequeña capitalización, de alrededor de 140 millones de euros, pero que obviamente son buenas noticias, ¿no? Presentó un nuevo plan estratégico durante el año pasado, más basado en proyectos de alto valor añadido y también alta rentabilidad, y veremos, no se han publicado las cifras del acuerdo, pero bueno, podría ayudarle a mantener, ¿no?, esa tendencia de beneficios durante este año. Bueno, a quien sí parece que le ha ido bien la presentación del nuevo plan estratégico es a Iberdrola. Varias firmas de inversión han subido la valoración después de conocerlo y hay una abundancia de recomendaciones de compra. Joaquín. Iberdrola es la tercera empresa mayor de este país y yo creo que una de las que mejor se ha comportado durante los últimos años, a pesar de las complicaciones que ha tenido de subidas en los tipos de interés y también vaivenes en los precios energéticos. De hecho, es otra de las compañías que ha tenido que rotar su negocio, que antes, que parecía iba dirigida todo a renovables, y ahora ha dicho, oye, volvemos a las redes hasta que baje los tipos de interés y las renovables vuelvan a ser rentables. Yo creo que es una opción muy buena para tener en cartera. No me extrañaría que a medida que van bajando los tipos de interés vuelve a atacar esos máximos históricos de los 12 euros por acción, y luego también muy pendiente porque está tratando de tener una mayor diversificación en Estados Unidos, que se convierta en su principal mercado, y sobre todo con el efectivo que sacó de México durante el año pasado estamos viendo ya varios intentos. Sí, efectivamente, estamos hablando una empresa que, a pesar de la regulación que ha sido adversa y a pesar de la fiscalidad por sorpresa que se le ha aplicado como al resto de las eléctricas, bueno, pues está yendo magníficamente, porque en su plan estratégico establece un plan de inversiones nada más ni nada menos que de 36.000 millones de euros en los próximos años, y luego, por otro lado, esa entrada muy significativa en Estados Unidos, comprando el 18,4% de su filial en Estados Unidos, de tal manera que creo que lo está haciendo muy bien y que es un ejemplo a seguir. Bueno,
Pues no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sus opiniones todavía más, y a ustedes su interés desde sus hogares por este programa. Así es que continuaremos mañana a ver si continúa la cosa tan bien como hoy, que no ha habido el sobresalto que muchos nos temíamos. Para ustedes sí que tengo premio, porque para ustedes a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta con todo lo que viene de la política y de la actividad internacional.